Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a tu curso de teoría de juegos. Recordamos, en el video anterior vimos lo que se refiere a la estrategia max-min y a la estrategia min-max. El primero de ellos lo utilizábamos para encontrar el valor inferior y el segundo lo utilizábamos para encontrar el valor superior. ¿Sí? A uno de ellos le llamábamos, le denominábamos con la letra alfa, valor inferior, y beta le denominamos al valor superior. Anteriormente también ya habíamos visto un video en donde nosotros identificamos los elementos de un juego. En este caso vamos a ver un juego bastante simple, bastante sencillo, pero nos va a ayudar a encontrar esos elementos y también encontrar estas estrategias max-min. En este juego están dos jugadores y pueden elegir entre tres opciones posibles. Estamos hablando de un juego no cooperativo en el cual, en un juego en el cual los jugadores tienen que elegir de manera simultánea entre uno, 2 y 3. Entonces, esta le vamos a denominar un juego de suma cero. ¿Por qué juego de suma cero? Porque lo que gana uno va a perder el otro. Elegir uno, 2 y 3. Entonces, cada uno de los jugadores, J1, que es jugador 1, y J2, jugador 2, simultáneamente y de manera independiente apuntan a un número o eligen un número 1, 2 o 3. Si la suma de los números es par, entonces J2 le paga a J1 esa suma en pesos. Si la suma de números es impar, J1 le paga 2 a J2 la suma en pesos. Entonces, si es par, gana J1. Lo vamos a poner por acá. Si es par, gana J1. Si es impar, entonces gana J2. Entonces se requiere analizar el juego y formar la matriz o la tabla de pagos. En algunos casos se le dice matriz de pagos y en otros casos tabla de pagos. No hay ningún problema entre decirlo de una u otra manera. Entonces, vamos a analizar entonces este juego. Encontramos los elementos que son los jugadores, las acciones, las estrategias, los perfiles de estrategias y las utilidades para cada perfil de estrategias. Vamos a ver entonces, el conjunto de jugadores entonces es J1 y J2. El conjunto de acciones es entonces elegir 1, 2 o 3. Y del jugador 2 también las acciones son elegir 1, 2 y 3. El conjunto de estrategias del jugador 1 lo denominamos, sus estrategias solamente son elegir 1, 2 y 3. Y las estrategias del jugador 2 también solamente son elegir 1, 2 y 3. ¿Cuáles son los perfiles de estrategias? Estos perfiles, entonces tenemos 1, 1, significa que el jugador 1 elige 1 y el jugador 2 también elige 1. 1, 2 significa que el jugador 1 elige 1 y el jugador 2 elige 2. 1, 3, el jugador 1 elige 1 y el jugador 2 elige 3. Y así sucesivamente. Vamos a analizar entonces. Recordemos que si es par, voy a escribirlo nuevamente por acá. Si es par, gana J1. Si es impar, gana J2. Entonces recordemos que esto es lo que va a realizar el jugador 1 y esto es lo que va a realizar el jugador 2. Entonces vamos a encontrar los pagos o utilidades. Las utilidades entonces para cada perfil de estrategias, que en este caso son 9. Entonces, en este caso lo que se va a hacer es sumar los valores que está eligiendo cada uno de ellos. Recordemos aquí los números, entonces la suma de los números es lo que me va a dar el resultado. Entonces sumamos. 1 más 1 me da 2. Como es par, gana el jugador 1. Entonces su ganancia va a ser 2. Y por ende el jugador 2 va a tener una pérdida de menos 2. 2 más 1 son 3, pero es impar, entonces gana el jugador 2. Entonces tiene una, digamos, utilidad de menos 3, una pérdida en su caso, y el jugador 2 tiene una ganancia de 3. Ahora, 1 más 3 son 4, entonces es par, gana nuevamente el jugador 1, 4 y menos 4, quedaría en este caso, ¿no? Ahí estamos viendo un ejemplo muy claro, ¿no? De juego de suma cero. 2 y 1 me da 3 nuevamente, entonces menos 3 porque gana el jugador 2 y 3 para el jugador 2. La utilidad entonces 2 y 2 serían 4, es par, y menos 4.
2 y 3 serían 5, es impar, entonces gana el jugador 2, menos 5 y 5. 3 y 1 me queda 4, es par, entonces gana el jugador 1, 3 y 2 son 5, impar, y 3 y 3 son 6, par nuevamente, y menos 6. Ok, entonces ya tenemos nuestros perfiles y finalmente ya tenemos para cada uno de los perfiles las utilidades. Vamos a ver entonces que ya tenemos nuestras utilidades y con ello podemos formar nuestra tabla de pagos. Cuando hablamos de juegos de suma cero, por lo general solamente ponemos el resultado de uno de los jugadores. ¿Por qué? Porque el del otro jugador va a ser el contrario. Si uno es 2, el otro va a ser menos 2, ¿no? Entonces vamos a poner solamente los datos, en este caso del jugador 1. En estos datos nos vamos a enfocar. La estrategia, recuerden que son estrategia A1, A2, A3 o las acciones. Acción 1, acción 2, acción 3. Entonces vamos a ver aquí que acción 1 era elegir, en este caso, 1, ¿no? O elegir 2 o elegir 3. Igualmente para el jugador 2, elegir 1, elegir 2 o elegir 3 para que no nos confundamos ahí. Ahora veamos cuál es entonces la utilidad en cada caso. 1 y 1, entonces me da 2. Por acá, ¿no? Voy a escribirlo. Entonces me da 2. 1 y 2 me da menos 3. 1 y 2 me da menos 3. Y 1 y 3 me da 4. Ahora vemos. 2 y 1 me da menos 3. O sea, 2 y 1 me da menos 3. 2 y 2 me da 4. 2 y 2. 2 y 3 me da menos 5. Y luego 3 y 1 me da 4. O sea, estamos en 3 y en 1 me da 4. Y luego me queda menos 5 y 6 finalmente. Entonces con esto ya tengo yo mi tabla o mi matriz de pagos. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue entonces es encontrar mis valores, el valor inferior y el valor superior, utilizando el principio min-max, así se le denomina, ¿no? Entonces para ello tenemos que encontrar primeramente eh, alfa 1, alfa 2, alfa 3 para el valor mínimo. Entonces el mínimo, ¿entre qué valores? Entre 2, menos 3, 4, sería en este caso menos 3, ¿no? Y luego vemos, aquí ya no lo voy a escribir, solamente voy a poner el mínimo, entre menos 3, 4 y menos 5 sería menos 5. Luego entre 4, menos 5 y 6 sería el mínimo, nuevamente menos 5. ¿Ok? Entonces nosotros podemos, ya teniendo estos valores, menos 3, menos 5 y menos 5, entonces ahora vamos a encontrar el valor inferior. El valor inferior, ¿entre qué valores? Entre menos 3, el máximo entre menos 3, menos 5 y menos 5. ¿Cuál es el máximo de ellos? El máximo vemos que el valor mayor entre estos es menos 3. Menos 3. ¿Ok? Entonces podemos decir que la estrategia más prudente para el jugador 1, entonces podemos decir que es la estrategia A1, que es elegir 1 en realidad. Luego nos vamos con el valor máximo, el valor superior, perdón. Entonces el valor superior, para ellos elegimos el máximo entre 2, menos 3 y 4. 2, menos 3 y 4. El máximo de estos valores, pues, es 4. Luego hacemos lo mismo con estos números. El máximo de estos números de esta columna, menos 3, 4 y 5, es 4. El máximo entre estos es 6. Entonces, tenemos los valores 4, 4, 6. Hallamos entonces ahora el mínimo entre estas estrategias. El mínimo. Entonces, el mínimo entre 4, 4 y 6 me da 4. Y aquí estamos viendo que nuevamente coinciden dos estrategias, como en el ejemplo anterior. Entonces, para el adversario, sus estrategias, en este caso, min-max, va a ser entonces utilizar o elegir indistintamente entre elegir 1 y 2. Los dos, digamos, no le van a hacer perder más que el valor inferior que él está considerando, ¿no? Entonces, muy importante, nuestro valor inferior, entonces vamos a escribirlo por acá arriba. Alfa, entonces, es igual a menos 3 y beta es nuestro valor superior, es igual entonces a 4. ¿Ok? Y entonces nosotros podemos aquí analizar, ¿no? Y podemos ver que, vamos a analizarlo,
que nosotros, por ejemplo, vamos a suponer que nos atenemos a nuestra estrategia, somos jugador uno y nos quedamos con nuestra estrategia A1. En el caso de que el adversario elija entonces A1, entonces nos quedaría a nosotros 2, ¿verdad? ¿Ok? Si elige A2, nos quedaría -3, que es el valor inferior. Entonces, nuestro valor inferior lo obtendríamos si el adversario elige A2, ¿verdad? O sea, elige número 2. Pero también el adversario puede elegir número 3, entonces ahí nuestra ganancia sería de 4. Por ello es que nosotros nos quedamos nuestro valor mínimo, entonces, perdón, nuestro valor inferior va a ser entonces -3 y nuestro valor superior, utilizando nuestra estrategia, sería entonces 4. ¿Ok? Veamos qué sucede en otros casos. Si nosotros elegimos otra estrategia, A2, nuestro valor inferior se reduciría a -5. Y si utilizamos otra estrategia que es la A3, nos iríamos también a -5. O sea, tendríamos la opción de perder más. ¿Ok? Y vemos que, sin embargo, podríamos con la estrategia A3 ganar más, pero el riesgo, podemos decir que el riesgo es mayor. En este caso, entonces, estamos hablando, vamos adelantándonos un poco sobre estrategias puras. ¿Cuál sería mi estrategia? Pues en este caso, la estrategia más segura sería entonces A1. Y para el adversario sería A1 y A2. Gracias por tu atención. Nos vemos en el siguiente video.